Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Venezuela, ¿cómo estás? Estamos, estamos en un momento bastante álgido, bastante fuerte, bastante importante. Puedo decir que en un momento cumbre, en un momento de bastante expectación, de muchísimas energías, muchísimo movimiento energético. Eh, Pienso que todos los que tenemos sangre en las venas, hemos estado atentos a las noticias, atentos a los movimientos, hasta el más mínimo movimiento de lo que está sucediendo en nuestra amada tierra Venezuela. Sí es cierto que se han suscitado eventos, se han suscitado noticias, manifestaciones de personas que, como ya lo hemos comentado en entregas anteriores, carecen de empatía, carecen de alma, carecen de lo que se requiere para ser un ser de luz. Así que Venezuela, vamos a ver. Una carta se voltea esta. Vamos a hablar sobre la familia. Venezuela, se me ha volteado una carta muy poderosa. Esto es el oráculo del Tao. Sentí la necesidad de comenzar con este maravilloso oráculo, bendecido oráculo, porque nos va a hablar de temas muy importantes. Número 37, importante, 72, Venezuela. Esto nos habla de la herencia, vínculos de sangre. Hablando yo de la sangre, empezando la conversación, diciendo que todos aquellos que tengamos una gota de sangre viva en las venas, como mínimo, hemos estado expectantes, hemos estado muy atentos, hemos estado dando nuestra mayor intención, nuestra mayor fuerza, nuestro mayor ánimo, nuestras mejores energías para que nuestro hermoso país, esta hermosa y bendecida tierra, salga de las manos tiránicas. Aquí estamos hablando de linaje, de vida, de hogar, que reclama hogar, la familia en el Tao, en el oráculo del Tao, y saltó y no me extraña que haya salido esta carta hermosa porque nos habla de comunidad, relaciones íntimas, nuestra familia humana, esas raíces, ese fervor, esa tierra que nos llama, esa tierra que nos vibra en el tuétano. Sí, señor, aquí se me está volteando las cartas, sale de una vez en el 8-6, me están hablando de la creatividad, que no es nada más y nada menos el arcano mayor número 3, que es la emperatriz. En esta lectura ya siento las energías que se hacen presentes. Venezuela, tú has triunfado, Venezuela, tú has ganado, tú has tenido una hermosa victoria, tú te has cubierto, te has bañado de luz, te has bañado de divinidad. Venezuela ha superado un obstáculo extremadamente fuerte, una prueba muy fuerte. Siento energías en este preciso instante de que en estos momentos es que estamos poniendo a prueba realmente de qué estamos hechos. Si vamos a seguir creyendo las mentiras o de verdad vamos a manifestar, a crear, nunca mejor dicho, la creatividad, el futuro que nos merecemos, la realidad que realmente queremos vivir. Y eso única y exclusivamente nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Venezuela no es momento de dudas, no señor. No es momento de temor, no es momento de miedo, aunque es humano sentirlo, claro que sí, porque no estamos hablando de energías fáciles. No estamos hablando de energías simples, sencillas, que estamos hablando de que en este momento el contrincante es el miedo, que es la energía más bizarra que existe, más de baja vibración, pero que sí se va a poder, Venezuela sí se va a poder, hay caminos abiertos, hay creatividad, hay luz, hay empoderamiento, hay sabiduría. La emperatriz, arcano mayor número 3, la emperatriz nos habla precisamente de un cierre de un ciclo muy costoso, muy difícil, claro que sí, pero necesario. Es una energía, un ciclo que se necesita cerrar y es el momento para hacerlo. Vamos aquí con el tarot. Tenemos aquí el arcano mayor número 15 del diablo. ¿Qué te puedo decir? En este momento hay muchas fuerzas luchando para ocultarse, para ocultar la verdad, para dañar, para manifestar su maldad a su máxima expresión. Ahora mismo tenemos hoy día 29 de junio, no he dicho el día, pero 29 de junio, tiempo presente, 2024. Lo que está pasando en Venezuela es una presencia de una energía bastante potente, bastante afianzada en lo que se requiere a el poder. No quieren soltar el poder, no lo van a hacer fácilmente. Desean hacer daño, desean lastimar.
Desean perjudicar. Julio. Desean perjudicar. Me he equivocado, de hecho junio, julio, disculpen por favor, son muchas energías en este momento que estoy recibiendo, mucha información y cosas triviales como el mes se me puede saltar. Aquí el diablo nos está indicando en este contexto de que no perdamos la fe, de que sigamos el camino, que precisamente está en un momento de quiebre, de tiemble, la gente cobarde, la gente dañina, la gente enferma, la gente que lleva una vida oscura, muy oscura. Lo que desea, lo que necesita es dañar y seguir dañando. Tenemos aquí el 2 de copas. Me gusta el 3 de bastos. Aquí se han puesto acción, aquí se han unificado, aquí en este momento también se está conversando al unísono, se están teniendo muchas conversaciones a nivel de diplomacia, a nivel diplomático, están llegando a acuerdos, se está celebrando. Aquí se está obteniendo acción. El 3 de bastos es una acción que se está ejecutando en este preciso instante. El 3 de bastos nos está hablando en este contexto de que no solamente se ha conversado, no solamente se ha hablado, se ha llegado a acuerdos, sino que también se está poniendo acción. ¿Para qué? Para conseguir un equilibrio, para sentar las bases, para poder actuar de una manera muy inteligente, una manera no solamente a nivel emocional, sino a nivel intelectual y a nivel de estrategia. Esto me está hablando de estrategias muy bien armadas, estrategias que quizás se han venido trabajando desde hace tiempo. Esto no está tirado al azar, no señor. Aquí veo muchas energías de muchos guerreros que aún siguen en pie, muchos guerreros que están en pie y que están luchando desde hace tiempo y lo han venido haciendo desde el silencio. Venezuela, en las próximas horas vamos a tener sorpresas. Me sale un rey de copas. Este rey de copas me está hablando de un apoyo incondicional, un apoyo muy potente de un hombre de edad madura. No es anciano, es un hombre, por así decirlo, entrado en años, por supuesto, no es un joven, pero sí es verdad que en este momento hay energías de personas que están dando su vida y su corazón para que todo lo que va a funcionar funcione bien y se hagan las cosas de la manera correcta. Sí, señor, ha habido fraude, ha habido malas intenciones, claro que sí. Ahora mismo la balanza se pone en nivel, se está nivelando la balanza. Cada quien, hay un conteo, fíjate algo, aquí este hombre tiene la balanza en sus manos, se están equilibrando las cuestiones, se está volviendo a revisar ciertas cosas, se va a pedir, posiblemente ese ser que nos ha aparecido, esa energía que nos ha aparecido es una persona de muchísimo poder y con la posibilidad, con la capacidad suficiente de hacerlo, de solicitar quizás un reconteo de votos, puede ser. Me están diciendo cosas muy potentes, pero no quiero acelerarme, no quiero decir más de la cuenta. Tenemos acá lo que se corta, lo que se acaba, las de espada, energías iniciáticas, energías de comienzo, avance, prosperidad, armas empuñadas, energía a nuestro favor. Caballero de copas, me vuelve a hacer otra vez un caballero de copas, el palo de copas, son noticias que llegan ya. Esto es como que aliados, gente aliada, gente que ha estado detrás de bastidores prácticamente, negociando, hablando. Fíjate algo, gente que está luchando, que ha luchado desde hace muchísimo tiempo, que ya esta lucha está a punto de terminar porque es el 9 de bastos. Llega el 10 de bastos y se termina esta lucha, se termina lo que es el sufrimiento, el dolor, el trauma, el desazón. Voy a sacar una carta de acá. Vamos a aclarar este as de espadas, Venezuela, momento para celebrar, momento para reconocer y demostrarnos más que nunca, sobre todo a nosotros mismos, de qué estamos hechos. Ese material invencible, inoxidable, ese material orgánico hermoso, esa vida. Sí, señor, disputas, peleas, ahora mismo hay conflicto, competencia feroz. Hay conflictos, discusiones, riñas, desacuerdos. Esto es normal, no es secreto para nadie. Vamos a tirar una carta aquí, vamos a esclarecer con estas cartas. Este 5 de bastos, sí señor, 5 de bastos. Aquí hay un caos, desobediencia. Ahora mismo mucha gente está en actitud desobediente, están a la defensiva, hay deseos de guardar territorio, de cuidar territorios, lo que me parece justo, siempre y cuando se haga con mucha conciencia, con mucha paz en el alma, en el corazón, reconociendo que hay guías divinas que están ya metiendo la mano aquí,
que esto no es tomarse la justicia por las manos, ni mucho menos, no señor. Esto es reconocer que estamos del lado correcto de la justicia divina. Tenemos aquí una decisión que se toma bien tomada, claro que sí, conversaciones. En las próximas horas nos vamos a estar enterando de conversaciones muy importantes. Voy aquí a asistirme con un hermoso mazo de tarot. Ya saben que me encanta manejar muchas energías al mismo tiempo, muchos mazos. Pido ratificación. Pido ratificación. Aquí tenemos el avance, el arcano mayor número 7 del carro. Aquí hay un avance favorable para todos los venezolanos. Aquí hay un avance favorable para Venezuela. Única y exclusivamente se pide un poquito de paciencia, un poquito de aguante, de templanza, de estabilidad emocional, de no venirnos abajo, de no derrumbar nuestras emociones. Esto es lo que posiblemente no. Esto es lo que esta energía, porque fíjate que sale un arcano mayor empezando la lectura y nada más y nada menos que el diablo. Y el diablo nos está diciendo ahora mismo que están jugando a derrumbar nuestras energías, nuestras fuerzas, a hacer que vibremos bajo. Es la única manera que tienen de ganar. Escúchame algo, Venezuela. La única manera que tienen para ganar es que vibremos bajo. Sí, señor. Se sienten perdidos. Ellos están perdidos y quieren que nosotros estemos igual que están ellos. Pues vamos a decirles que no va a ser posible, porque tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos la verdad en nuestras manos, tenemos el éxito, tenemos aquí arcano mayor de la estrella, milagros que se hacen realidad, deseos que se cumplen. Por eso que te estoy diciendo desde que empecé la lectura, vamos a desear y vibrar alto, no permitamos que nos bajen las energías. Es la única manera posible en la que nos puedan ganar, en la que nos puedan derribar. La única forma es cuando bajamos nuestras energías y permitimos que el oscuro entre, permitimos que la maldad impere y prospere. Si el final es hasta el final, Sí. ¿qué significa hasta el final? Muy bien, buena pregunta. Gracias, gracias, gracias. Vamos a manejar estas energías de la mejor manera posible. Vamos a hacer esa pregunta. Me están diciendo que con este vaso. Vamos a ello. Vamos a ello. ¿Qué significa hasta el final? Hasta el final es hasta el final. Sí, señor. Me están diciendo que lo que se sabe no se pregunta. Sí, señor. Lo que se sabe no se pregunta. Hasta el final es... Otra vez me sale arcano mayor del ermitaño y me sale el sol. Hasta el final, arcanos mayores 2 presentes en este momento. Gracias, gracias, gracias. Hasta el final. Lo que quieren saber qué significa hasta el final es confiar en todo aquello que se está trabajando, que se está haciendo detrás de bastidores de una manera pacífica, inteligente, cordial, amena. Hasta el final, el ermitaño nos habla de precisamente esas energías que se están trabajando. El arcano mayor, el ermitaño, corresponde al signo de Virgo, signo de la minuciosidad, de no dejar nada por fuera, de cuidar los detalles hasta el último detalle, de estar atento, con los ojos muy abiertos. En este momento, el sol bendice esto y dice que hay un sí rotundo, hay un avance, una prosperidad, hay bendiciones, hay luminiscencia, 4 de espadas. Aquí el 4 de espadas me gusta mucho lo que se está plantando en esta energía porque se está refiriendo precisamente a ese reposo, un momento de reposo a nivel de asentar energías y no desbocarnos, no desesperarnos, no tirarnos al destajo, porque precisamente en ese punto es que nos pueden caer las espadas encima y atravesarnos. Están jugando a esto, están jugando que nos desesperemos, están jugando, hablo a nivel oficialista, los oficialistas están jugando a que nos desesperemos, a que bajemos la guardia, a que bajemos nuestras energías para podernos atravesar con las espadas 1000 veces más. Si es por ello, por siempre. Pero esto no va a ocurrir porque ya hay estudio, hay avance, hay trabajo en equipo, tras bastidores, y a eso es que le tienen muchos miedos porque esto está siendo bendecido. Si hay una pregunta más, por favor, la agradecería. Más allá de la obviedad de la frase hasta el final, ¿cuál es la característica del proceso?
qué personalidades pueden estar involucradas y qué margen de tiempo, hablando de la paciencia, personalidades involucradas. Una pregunta a la vez, gracias. Personalidades involucradas. Personalidades involucradas. Tenemos aquí nada más o menos personalidades de muchísimo poder espiritual, álmico, de mucha evolución, gente que cada vez se está sumando más, personas que cada día están sumando más para poder retirar, que tienen el poder, es más, tienen el poder tanto a nivel de justicia como a nivel de respaldo de grupo, de gente, porque son gente muy queridas para sacar a esta gente por fuera. A esta gente las van a sacar, las están sacando ya se sienten perdidos, por eso es que están haciendo lo que están haciendo. ¿Personalidades de qué ámbito? Vamos a ver acá. Me están diciendo ahora mismo que a nivel mundial, personalidades de alto rango, de muy alto rango, gente con muchísimo poder de influencia. Aquí se ve que le están dando la espalda fuertemente, saquemos esta del centro, sí señor, aquí se está debatiendo ahora mismo. Ahora mismo están debatiendo entre qué opción tomar. Sí. Wow, esto es fuerte lo que voy a decir. Sí, de que salen. Pero ¿cómo es la manera en que se está debatiendo? ¿De qué manera sacarlos? Ya ustedes dejo a su libre interpretación. Hay dos únicas maneras que esta gente salga. Y los tienen sobre la mesa. Porque van a salir. El tema es de qué manera va a salir. Y ya se tomó la decisión de una. Ellos lo han pedido a gritos. Es que lo están pidiendo a gritos. Se les dio una oportunidad y no la tomaron. Se les dio la posibilidad de hacer las cosas bien, de salir caminando por sus propios pies. Aquí está complicado. Otra vez me sale la estrella. La estrella dice que eso que estamos pensando, eso que estamos deseando, es como que ahora mismo hay un genio en la lámpara que dice: sus deseos son órdenes. Sigan vibrando alto. Sigan vibrando alto. Me vuelve a salir aquí. Fíjate algo. Aquí me detengo porque la pregunta fue: ¿qué personalidades? ¿De qué ámbito? Del ámbito mundial. Arcano Mayor 21 del mundo se hace presente. Esto no es un juego, señores. Aquí se están debatiendo temas muy fuertes, muy potentes. Aquí se derrumba una estructura muy grande, sí señor, se derrumba, se está trabajando fuertemente en esto. El 8 de Pentáculos es un trabajo muy fuerte que se está haciendo. Ahora mismo no es momento de desfallecer en lo absoluto, es momento de seguir trabajando en esto porque esto es tiempo presente, esto es ya. Con la estrella, con el mundo y con el 4 de Pentáculos es tenerlo todo bien sentado, bien atado, bien amarrado. Esto es lo que se requiere, esto es lo que se necesita. Si no perdí la otra pregunta, por favor, la segunda parte de la pregunta. ¿La tienes? ¿Cómo vemos el próximo presidente de Venezuela? Brindando, celebrando, festejando. Rodeado de gente que lo quiere, gente que lo apoya. Veo festividad, veo mesas llenas de banquetes, veo celebración, abundancia, prosperidad, corazones desbordantes de alegría, gente con lágrimas en los ojos, muchas lágrimas veo, pero lágrimas de alegría, lágrimas de felicidad, lágrimas de alegría. Hierofante, arcano mayor número 5, tenía que salir el hierofante aquí. Esta es la máxima representación a nivel energético en los arcanos mayores del tarot y nos habla de la energía, la fortaleza espiritual es lo que está ahora mismo prevaleciendo y lo que va a prevalecer, la grandeza espiritual del pueblo unido, creyendo, manifestando lo que realmente quiere. El mundo está apoyando, el mundo está ahora mismo con los ojos puestos en este momento, en esta energía. Hay que tener mucho cuidado de que esos ojos no se vayan, porque es el momento ideal para esto. Si tienes otra pregunta, por favor. ¿Para cuándo esta celebración? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Bueno, como ya sabemos, en el tarot no hay tiempo lineal como lo conocemos. Es un tiempo cíclico. Se habla de ciclos. Y un ciclo se cumple cuando tiene que cumplirse simple y llanamente. Pero por la cantidad de arcanos mayores que me han salido, que están saliendo, esto es tiempo presente. Esto es muy rápido. Los arcanos mayores nos acercan en esta línea temporal a un futuro muy próximo, quizás una manifestación en el tiempo presente.
Pero de que hay éxito, hay éxito. En el tarot, el tiempo imposible, no existe. Vamos a sacar una carta aquí, sin embargo, para manifestar esto que estoy diciendo, para hacerlo más visual. Sí, señor, el tiempo en el tarot no existe, así que saco una carta del centro. Aquí nos están hablando de que no nos desesperemos, de que el que se desespera pierde, el que se atora come crudo, sí señores, el que se atora come crudo, no hay que desesperarse, no hay que ver las copas vacías, hay que ver la copa llena, hay que ver lo que tenemos manifestándose en nuestras espaldas, esa luz que tenemos grande. No nos vengamos abajo, no importa el tiempo. No importa el tiempo, el tarot nos está diciendo, la energía nos está diciendo que no nos preocupemos por el tiempo, porque mientras más fortalezcamos nuestra creencia, mientras más nos unamos, mientras más estemos seguros y confiados de lo que somos y hacia dónde vamos, mientras más seamos creativos y conectemos con nuestra realidad, la que queremos manifestar, el tiempo se acorta, nuestro tiempo real en este plano se acorta. Pero sí te puedo decir, otra vez el 4 de Pentáculos, que esto es ya. Esto es ya, esto es tiempo presente. Aquí estamos manejándonos con unas energías muy potentes. Aquí tenemos el 3 de Pentáculos que nos habla precisamente de lo que se está trabajando, lo que se está haciendo. Esto es una energía de que no nos desesperemos, por favor, porque se está trabajando muy fuerte y una línea adecuada, en una línea bendecida. ¿Tienes otra pregunta? La gente ya está satisfecha. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a sacar aquí un mensaje de este maravilloso oráculo que tenemos aquí de contactos angelicales. Señores y señoras, por favor, no perdamos la fe. Todo está excelentemente aspectado, no ha pasado nada malo. Simplemente está sucediendo lo que realmente tiene que suceder para liberarnos de este yugo tan nefasto. Así como se aferran al poder, igualmente va a ser la salida de ellos de dura, de fuerte. Tenemos aquí un paje de aguas que nos dice la intuición, la sensibilidad, vamos a conectar con ese yo nuestro tan bonito venezolano, de ser amigables, de ser artístico. Nuevas personas irrumpen en nuestras vidas. Relaciones nuevas, se fortalecen vínculos, sí señor, sobre todo a nivel internacional. Hay una nueva fase que está iniciando, que se apertura, se demuestran, se resaltan, se reafirman nuestras capacidades psíquicas, nuestras capacidades mediadoras, nuestras capacidades de hermandad, de familia, de sentirnos más unidos que nunca. Recuerda, Venezuela, que esto no es un día. Esto no es tema de un 28, un 29 de julio, no señor. Esto tiene que mantenerse en el tiempo, esto es una constante. Es una constante, no hacemos nada con un día hacerlo y 2 días, 3 días, no. Ya van 25 años, señores, y el que aguanta, aguanta y persiste. Y ya veremos por qué pasó todo esto y para qué. Es lo importante, la evolución, el crecimiento que estamos obteniendo no tiene nombre, no tiene comparangón. Esto va a ser un ejemplo a nivel mundial, claro que sí, de evolución, de crecimiento, de prosperidad, de hermandad, de avance. Ahora mismo las energías están muy movidas, siento ganas de llorar. Vamos aquí, salió en este bello tarot, en este bello oráculo a Merlín, al alinearse con tus poderes adivinatorios y tu facultad para comunicarte con las energías de la naturaleza, con los elementos, con tus capacidades, se despliega una realidad mágica, Venezuela, una realidad mágica. Esto no nos lo van a regalar, esto nos lo hemos ganado a pulso, a pulmón, y no vamos a desistir, no vamos a desistir, vamos a seguir en paz, en armonía, en felicidad. No permitamos que nos bajen las frecuencias, por favor. Es la única manera en la que nos podrán ganar. Si dejamos que nos bajen la vibración, no lo permitas, por favor. Abraza a tu familia, abraza a tus seres queridos, da la mano, da apretones de mano, abrazos. Siéntete feliz, orgulloso de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado y lo que vamos a recibir en un futuro muy próximo. Venezuela, gracias por estar, gracias por tu presencia. Si te gusta este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima.